La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy voy a hablar de un tema muy importante y es una preocupación que tengo profundamente en mi corazón, y es con respecto a el suicidio y cómo algunas enseñanzas están corriendo de que cuando un creyente se suicida no pierde su salvación. Y esto obviamente para la mayoría de las personas esto es aberrante, pero hay mentes débiles que pueden ser influenciadas y se afecta. De hecho, hay una preocupación que tengo porque hemos escuchado de diferentes casos de creyentes que se han suicidado, inclusive ministros, pastores que se han suicidado por estar escuchando o leyendo estos pseudo teólogos que están enseñando esta falsa doctrina y esta falsa enseñanza. Tenemos que recordar que la Biblia dice que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. En Juan capítulo 10, verso 10, lo dijo bien claro Jesús. Y también Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 11 y verso 25, que en los postreros tiempos vendrían falsos profetas, falsos maestros, para engañar, dice la Biblia, si fuere posible aún a los escogidos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. También en Judas capítulo 1, verso 4, habla de engañadores que vendrían trayendo falsas enseñanzas. Y nosotros tenemos que entender que el hecho de que una persona estudie teología no significa que lo sabe todo. De hecho, hay muchos religiosos que han estudiado teología en otras sectas. Y hoy en día hay cientos y cientos de supuestamente escuelas teológicas que están graduando a miles de teólogos cada año. O sea, tenemos que entender algo. La palabra de Dios es la verdad absoluta. No podemos dejarnos llevar por lo que diga una persona, aunque se autoproclame teólogo o doctor en teología o lo que sea. Hay que irnos a la Biblia. Para eso Dios nos dio la palabra de Dios. Porque Dios es su palabra y la palabra de Dios es la verdad. Y el enemigo también puede usar estos pseudo teólogos para engañar a las personas, como yo dije, Mateo capítulo 24, verso 11 y verso 25, lo dice Jesús. Escuché uno de estos predicadores que mencionan esto y me sorprendió muchísimo. Él decía que el suicidio era pecado, pero que no era un pecado imperdonable, que Dios perdonaba a la persona que se suicidaba. Y yo me pregunté, cuando una persona peca, tiene que arrepentirse y pedir perdón al Señor para que Dios lo perdone. ¿Cuándo va a pedir perdón la persona después que se suicida? ¿Después que se muera? La Biblia dice claramente que está establecido al hombre que muera una sola vez y después viene el juicio. O sea, ¿hasta dónde llega esta obsesión por defender una doctrina de su escuela teológica para llegar a semejante aberración? O sea, nosotros tenemos que entender que la Biblia es clara y no se confunde. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia por sí misma se explica. Así que nosotros vamos a tratar de hablar de este tema y vamos a tratar de aclarar este punto para que no haya ninguna duda de lo que la Biblia enseña. Aunque, como dije, para la mayoría de las personas esto es lógico, pero para ayudar a entender bien y no se deje engañar por lo que usted ve en las redes sociales o escucha o lee en algún libro. Vamos a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Esta es la verdad absoluta de Dios. Muchos de estos pseudoteólogos se basan en el relato que habla la Biblia de Saúl cuando consultó a la pitonisa o a la adivina
que está en la Biblia, porque dice el relato que supuestamente Samuel se apareció y le habló a Saúl y le dijo que él iba a estar con él después que se muriera. Y obviamente Samuel fue un hombre de Dios y estaba en la presencia de Dios. Entonces ellos argumentan que si fue Samuel le dijo que iba a estar con él, pues entonces Saúl, aunque se suicidó, se fue para el cielo o a la presencia de Dios. Ok, vamos a analizar bien el pasaje de la Biblia. Ahora, yo quiero que veamos inicialmente dos versículos bíblicos que son clave, que son claros en esta enseñanza. El primer versículo es 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice allí la Biblia. Pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros, los cristianos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La Biblia lo dice en muchos pasajes. Ok, eso es lo que dice la primera parte de este verso. Ahora mira lo que dice. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, oye bien claro, si alguno destruyere el cuerpo, que es el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice más la Biblia, dice que no somos de nosotros. El cuerpo es de Dios, es el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y el que destruye el cuerpo o el que lo mata, dice la Biblia claramente aquí, que Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y no nos pertenece, es de Dios. Ok, hay otro verso que quiero hablar sobre esto, que resume esto, luego vamos a entrar en más detalle. Pero mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. La Biblia dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevalicó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, dice que aquí, que Saúl no guardó la palabra de Dios, oiga bien, y dice, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó su reino a David, hijo de Isaí. Ahí está clara la palabra de Dios. Él no guardó la palabra de Dios, y como no guardó la palabra de Dios, él fue desechado, dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios lo desechó. Dice más, dice que se hizo enemigo, fue enemigo de Dios. Él recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido, era un siervo de Dios. Pero cuando pecó, el Espíritu Santo se alejó de él. Y dice más la Biblia, dice que había un demonio que venía y lo atormentaba. Ahora, mire el caso de Saúl. Un hombre era de Dios, tenía el Espíritu Santo porque Dios lo había llenado con el Espíritu Santo, pero pecó. El Espíritu Santo se contristó, se fue de él y vino un demonio. O sea, tras que pecó, tenía demonios, Dios lo desechó, dice bien claro la Biblia, era enemigo de Dios. Por lo tanto, Dios, aquí lo dice bien claro la palabra de Dios, Dios lo mató y traspasó su reino. O sea, Dios lo desechó, se perdió. Eso es lo que enseña la palabra de Dios claramente ahí. ¿Ok? Ahora, estos pseudo teólogos están tratando de justificar que la salvación no se pierde, lo cual no enseña la Biblia. En muchos pasajes de la Biblia habla de eso y lo vamos a hablar más adelante en otras enseñanzas. Hemos hablado parte de eso en algunas enseñanzas, pero en Mateo capítulo 24, verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin en la obediencia a Dios, ese es el que será salvo. El que pecare, dice la Biblia, Dios le dijo a Moisés, el que pecare yo raeré de mi libro, o sea, será borrado del libro de la vida. Apocalipsis también lo dice, hemos hablado de eso anteriormente. Pero vamos entonces a entrar de lleno a la enseñanza de Saúl para explicar paso por paso qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. No voy a citar todos los versos que tengo en la enseñanza porque son muchos, quiero aprovechar el tiempo. Voy a decir la cita para que usted pueda tenerla, buscar la referencia, pero voy a hablar de algunos importantes, los voy a citar, pero voy a darle las citas bíblicas para que usted pueda tenerla y
escudriñar la palabra, que es lo que Dios quiere que hagamos, no dejarse llevar por lo que digan estos pseudoteólogos. De hecho, cuando he oído las enseñanzas que han dado, no tienen fundamento bíblico. Ellos hablan de sus argumentos, de cuestiones supuestamente analíticas, pero no hay fundamento bíblico, no van a las escrituras. Ok, vamos entonces nosotros a ir a esas escrituras. Ok, la escritura que le voy a mencionar es para que la tengan referencia cuando Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Eso fue en 1 Samuel capítulo 10, versos 6 al 10 y capítulo 11, versos 6. Cuando pecó y Dios lo desechó, eso está en 1 Samuel capítulo 15, verso 26. Cuando el Espíritu de Dios se alejó de él y un demonio lo atormentaba, eso está en Primera de Samuel 18, 8 al 12, ¿ok? Ahí está claramente las escrituras. Ok, hay que entender algo. Cuando nosotros nos vamos a la profundidad de la palabra, escudriñar la palabra, hay unas reglas de interpretación bíblica. No podemos olvidar que la Biblia fue escrita por 40 hombres diferentes en un periodo de más de 1000 años y que estaban en diferentes lugares y tenían diferentes oficios, ¿ok? Y cada uno, de acuerdo en su época, estaba escribiendo la escritura. Dios los inspiró, pero ellos estaban hablando de acuerdo a su conocimiento de su época. No podemos olvidar de eso, ¿ok? Pero hay una enseñanza básica en la enseñanza de la Biblia, y la palabra de Dios, no importa en donde la veamos, no se contradice una a otra, sino se complementa. Hay gente que dice, no, la Biblia se contradice. No se contradice. Lo que hay que buscar y escudriñar bien la Biblia y veremos que no se contradice, ¿ok? Pero no podemos dejarnos llevar por algún texto aislado para establecer una doctrina. Nosotros tenemos que entender que toda la Biblia es inspirada por Dios, así que se complementa y hay que buscar ese complemento. No podemos dejarnos llevar por textos aislados para establecer doctrina, porque entonces vamos a errar. Eso no es lo que es la correcta interpretación de las Escrituras, ¿ok? Tenemos que analizar eso y no debemos olvidar eso. Entonces vamos a analizar ese relato que menciona la Biblia cuando Saúl consultó a la adivina. Eso está en 1 Samuel capítulo 28. Vamos a comenzar en el verso número 3. Lo voy a leer rapidito, aunque es mucho, pero quiero leerlo para que lo vayas analizando conmigo, ¿ok? Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Eso era lo primero. Saúl los sacó. ¿Por qué los sacó Saúl? Porque vamos a ver más adelante, voy a darle las citas, no podemos buscar todas esas citas, pero se las voy a dar para que veamos cómo la Biblia, Dios prohíbe terminantemente que se consulten a los muertos, a los adivinos, que es abominación y que los que practican tales cosas, oiga bien, no heredarán el reino de los cielos. Eso está claro en la Biblia y se lo voy a dar luego para que lo tenga. Pero el que practica eso, el que consulta a los muertos, dice ya ahí la Biblia, no heredará. Y él fue a consultar muertos. Ahora vamos a ver. Ok, se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Senuel, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Recuerde que ya él estaba desechado, ya no tiene el Espíritu Santo y tenía un demonio que lo atormentaba. ¿Ok? Y dice la Biblia, mira bien claro, el verso 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, Dios no le respondió, Dios no le habló. Él le pidió a Dios que le hablara y Dios no le habló. Ese es un punto importante. Dios no le quiere hablar a Saúl, ¿ok? Porque ya está desechado, ¿ok? El Señor no le habló. Aquí menciona que no le habló ni por sueños, ni por profetas. Por Urim era una forma anterior que había de consultar a Dios. La usó David y la usaban en algunas ocasiones. No podemos entrar en detalles de eso para ganar tiempo, pero eso puede buscar en Éxodo 28, 30, Números 27, 21, ahí está hablando de eso. Ok, como Dios no le contestó, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación,
fue a consultar. Y como dije, la Biblia dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios, y él fue a buscarlo, así que no heredaría el reino de Dios, ¿ok? Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron: y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Se disfrazó y vino de noche porque si la mujer sabía que era Saúl, obviamente iba a pensar que lo iba a matar, que la iba a matar, que era un engaño y no le iba a consultar. ¿Ok? Entonces vino a ella y le dijo para que le adivinara por el espíritu de la adivinación y le haga venir a quien él quisiere. Así le rogó él a la mujer. Ok, fíjate, el punto que quiero recalcar es que él le dijo: yo quiero que tú me hagas venir al que yo te dijere. Yo voy a decirte una persona y tú la vas a invocar. La mujer le dijo: aquí tú sabes lo que ha hecho Saúl, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo mi vida para hacerme morir? Ella lo dijo claro: mira, Saúl mandó a matar a todos los que hacen esto. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo haga? Y entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Ok, entonces la mujer le dijo: ¿a quién te haré de venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Ese es un punto importante. Él ya le dijo a quién quería ver, ok, a la mujer, le dijo: a Saúl. A Samuel. Yo quiero que tú me hagas venir a Samuel. Obviamente esta mujer conocía a Samuel, todo Israel conocía a Samuel. Y él le dijo: hazme venir a Samuel. Y la mujer pues entonces empezó a invocar a los espíritus, ¿no? Como hacen los centros espiritistas y de brujería, etcétera. Empiezan a invocar al espíritu. No es la persona, muchas veces la persona que está en el trance ve visiones y habla por su boca, a veces imita a la persona que está invocando, porque es el demonio, porque es un demonio. La Biblia lo enseña, lo vamos a buscar la cita más adelante, como los que adivinan son los demonios. No es Dios, ni mucho menos los siervos de Dios, son demonios que hablan a través de esa persona, obviamente, y menos en este caso que ya Dios lo había desechado y Dios no le estaba hablando por ningún medio. Ok. Entonces la mujer invoca al espíritu. Recuerden que él dijo: yo quiero ver a Samuel. Entonces la mujer entra en el trance y tiene esa visión, según ella, ¿no? Y dice la Biblia: y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz aquella mujer diciendo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Ella entonces se da cuenta de que este hombre es Saúl y le dice: tú me has engañado porque tú eres Saúl. El mismo demonio, ¿ves? Se da cuenta de que es un engaño y que puede perder su vida, y por eso fue que ella le dijo eso. No se asustó por la visión que tuvo, porque eso era algo común que ella siempre veía. Se asustó porque reconoció que Saúl era el que estaba allí y la podía matar. Por eso fue que se asustó, ¿ok? Entonces Samuel le dijo: ¿qué has visto? Le dijo: no temas. Le quiso decir: yo no te voy a matar, pero ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ese es un punto importante. Dioses que suben de la tierra. No dijo: veo a Samuel solo, no, dijo: dioses suben de la tierra. ¿Y quiénes son esos dioses? Lo vamos a probar ya mismo por las escrituras, que esos dioses son demonios. La Biblia habla, cuando habla de dioses, está hablando de demonios, ¿ok? Son los demonios. Y le dijo: ¿cuál es su forma? La mujer dijo: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: veo un hombre anciano que viene cubierto de su manto. Y dice aquí la Biblia, este es un punto importante, dice: Saúl entonces entendió, y subrayo esa palabra, entendió que era Samuel,
y humillado en rostro en tierra hizo gran reverencia. Mira esto, él está invocando a Samuel, ¿ok? Viene la mujer, le dice, hay dioses que están viniendo de la tierra. No dijo uno, dijo dioses, demonios. Y ve a un anciano que viene con ellos y está cubierto, no le vio la cara, estaba cubierto con un manto. Y dice aquí la Biblia que Saúl entendió, Saúl tampoco lo vio, él entendió, fue una suposición, él percibió que era Samuel, ¿ok? Todo va acoplándose al deseo de Saúl, ¿no? Que él entendió que era Samuel. Y entonces dice la Biblia aquí, que entonces la supuesta aparición de Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos se levantan contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por profeta, ni por sueño. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Ya Saúl conocía a Samuel. Y Samuel ya le había hablado la palabra de Dios, le había dicho lo que iba a hacer con él, que lo había desechado. Y no solamente Saúl, estaba escrito y todo el pueblo sabía que estaba desechado. Eso era de conocimiento público, que Dios lo había desechado y que ya Dios no estaba con él. Lo que le había dicho a Samuel lo sabía toda la nación. También lo sabía esa mujer y también lo sabían los demonios, el demonio obviamente que estaba ahí hablando. Entonces dice la Biblia. Entonces la presencia le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, ahí está claro, ya confirmó que Dios se había apartado y era su enemigo, dice la Biblia claramente, se había apartado, el Espíritu de Dios ya no estaba con él, tenía demonio, había transgredido la ley de Dios, pecó y Dios era su enemigo, entonces por eso Dios no le hablaba. Jehová ha hecho contigo lo que profetizó que iba a pasar, porque como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste lo que él te dijo con Amalek, por eso Jehová ha hecho hoy de ti. Entonces quiero que vean el verso 19 que también es bien importante. Y Jehová, dijo la presencia, entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y aquí dice un punto importante. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Ahora aquí hay dos puntos importantes que es importante recalcar. Dice aquí, mañana estaréis conmigo. Eso es lo que utilizan estos pseudoteólogos para decir que Saúl se salvó. Porque si iba a estar con Samuel, entonces iba a ser salvado, ¿no? ¿Ok? Ese es un punto que lo vamos a analizar ya mismo. Pero también dice aquí, estarás tú y tus hijos contigo. Mañana van a morir tú y tus hijos contigo. Ok, vamos entonces a analizar bien esas escrituras. Eso que dice ahí la palabra de Dios. Ok, si realmente esto es así como algunos enseñan y están predicando. Yo quiero que veamos, vamos a leer Deuteronomio capítulo 32 verso 17 en primer lugar. Mira lo que dice aquí. Les dije que lo que subían, lo que se llamaban dioses, la Biblia lo consideraba demonios. Aquí está la escritura. En Deuteronomio 32, 17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses, ahí está la palabra, dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca y no habían temido a vuestros padres. Hablando de dioses, la Biblia habla que eran demonios, no a Dios, a los demonios que sacrificaban cuando se sacrificaban a los dioses, ¿ok? Dioses es demonios, ¿ok? Ahora, bien claro, la Biblia aquí dice, mañana estarás conmigo. Ok, vamos a ver lo que la Biblia habla acerca de lo que ocurre después de la muerte. Jesús habló acerca de eso en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 19 en adelante, lo que se conoce como el relato
de el rico y Lázaro. Voy a leer también esta escritura para que la analicemos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso es importante. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de tu dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, en el infierno. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, y esto es importante, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, el rico estaba en el infierno, en una llama, ardiendo con sed, y le pidió a Abraham, que estaba en el lugar alto de lo que se conoce, el seno de Abraham, que estaban ahí los justos. Estaba Abraham, que era justo, estaba este mendigo llamado Lázaro, que era justo, estaban en ese lugar. Y el rico le pidió que mojara la punta de su dedo en agua y le refrescara la lengua al rico. Y Abraham le dijo: no puede, porque hay una cima y no puede pasar nadie de aquí a allá, ni de allá a venir acá. No se puede, no se puede. Es una ley establecida por Dios. Y la ley de Dios no se pueden violar. Entonces él, dice la Biblia, le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, ya que a mí no me puede ayudar, porque hay una cima, como tú dices, que envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces él dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán ante alguno se levante de los muertos. O sea, el rico, viendo que no podía salvarse, recordó que tenía unos hermanos en la vida que estaban como él y que habían oído la palabra de Dios y la habían rechazado, y sabía que si moría iban a ir a ese lugar, y le pidió a Abraham que mandara a Lázaro para que le avisara para que no vinieran. Y Abraham tampoco le concedió eso. No, no puede. Él no puede salir de ahí. Allá tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Si no los oyen, no van a creer, aunque alguno resucite de los muertos. Y esto es importante. Es importante porque en el caso claro de que Samuel estaba en la presencia de Dios, Saúl no podía estar con él. Saúl había pecado, había sido desechado, no tenía el Espíritu Santo, no tenía, tenía demonios, era enemigo de Dios, era peor que este hombre rico. Y este hombre rico no podía pasar de un lado para otro. Entonces, si este hombre rico no podía hacerlo, menos podía hacerlo Saúl. Entonces, no podía ser que fuera Samuel. Ahora, la gente dice: ¿y por qué ahí dice la Biblia que hablaba Samuel? Bueno, porque eso era lo que él quería, eso fue lo que la mujer le transmitió basado en su deseo, y el demonio usó la personalidad de él. ¿Cómo puede usar la personalidad de un abuelito, de alguien que se muere, el nombre de una tía o de un tío, etcétera? Ok, pero vamos a ver algo más importante, todavía que eso. Ok, nosotros tenemos que entender algo bien importante, y es que cuando estudiamos la Biblia tenemos que aplicar, como dije, las leyes de interpretación bíblica. Por ejemplo, no se puede establecer una enseñanza que contradiga la palabra de Dios. No se puede. O sea, si Dios dice algo, no lo puede contradecir la Biblia, tiene que complementarla. ¿Cómo se complementa entonces esto? Ok, no podemos olvidar
que la Biblia, como dije, fue escrita por diferentes hombres en un periodo de más de 1000 años en diferentes lugares. Y muchos de ellos, y eso lo prueba la Biblia, cuando escribían lo que ellos estaban narrando, porque eran narraciones la mayoría de las cosas, muchas veces era semejanza de su época, lo que ellos conocían o lo que ellos asemejaban. Y vamos a darle la cita para que tú las busques. Pero quiero mencionar una bien clara que me gusta mucho. Por ejemplo, la visión que tuvo Nahum de los automóviles que nosotros usamos hoy en día. Para que vean que cuando ellos escribieron, ellos asemejaban. Decía, veo algo semejante. No exactamente, pero semejante. ¿Ok? Esa palabra es importante. En Nahum capítulo 2, verso 4 dice, Nahum viendo los autos dijo, los carros se precipitan a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Oiga eso, ¿ok? Él está viendo un auto, pero él no podía decir, porque no tenía el conocimiento que hoy tú y yo tenemos, él no podía decir, veo un automóvil que tiene un motor de combustión, que funciona con gasolina o electricidad, tiene focos que se alumbran electrónicamente por la batería, etc. Él no podía decir eso porque estaba hablando de muchos años antes de que vinieran los automóviles. Pero él lo dijo de acuerdo a su conocimiento y así lo escribió en la Biblia. Y ese es el punto. Él dijo, los carros se precipitarán por las plazas. Los autos de hoy hacen eso. Con estruendo rodarán por las calles. Los carros hacen eso, especialmente cuando le pasan uno por el lado. Dice, su aspecto será como antorcha encendida, los focos. Y dice aquí, correrán como relámpagos. Yo los he visto mucho por ahí andando como relámpagos al lado de uno. Ahí está, ¿ok? Ahí está bien claro. Hay otra escritura que también es importante que nosotros veamos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versos 10 y 11, en Apocalipsis hay muchos lugares, y te los voy a citar. Te voy a dar la cita, no te lo voy a leer porque no quiero cansarlo, ¿verdad? Pero para que tú lo puedas tener. Hay muchas citas donde Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, él escribía lo que él veía semejante. Y la palabra era semejante. Veo algo semejante. Porque era hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. Él no podía decir las cosas que hoy nosotros sabemos por el conocimiento que tenemos. Pero él decía, veo algo semejante, ¿ok? Y hay muchos pasajes que hablan de eso. Los voy a citar. Apocalipsis 1:3, 4:3, 4:6, 4:7, 9:7, 11:1, 13:2, 14:14, 18:18, 21:11, 21:18. Que él hablaba de veo semejante. Y eso lo escribía, ¿no? Lo escribía porque era lo que él veía. Y eso fue lo que el Señor dijo. Dijo, escribe lo que tú ves, de acuerdo a su conocimiento. Nosotros vamos a recibir la revelación y nosotros entonces sí, que tenemos toda la Biblia, todo el panorama bíblico, tenemos la historia, tenemos el conocimiento técnico y científico de hoy, entonces íbamos a interpretar lo que él vio como semejante, ¿ok? Daniel cuando vio las 4 bestias que salían del mar, dijo lo mismo, veo algo semejante, ¿ok? Una bestia de tal forma, y eso sabemos hoy, que no eran bestias, monstruos marinos, que eran imperios. Esa es la interpretación bíblica, ese es el trabajo que tenemos que hacer para entender las revelaciones de Dios, ¿ok? No podemos coger las cosas rápido literalmente, como yo dije, un texto aislado y ya establecemos una doctrina, ¿ok? No podemos decir, porque ahí dice Samuel, él se fue con el Señor porque estaba con Samuel, iba a morir, iba a estar con Samuel y hasta él se salvó por eso. Cuando hay un contexto que él había pecado, había desobedecido, Dios lo desechó, el Espíritu de Dios no estaba con él, tenía demonios, ¿cómo es posible que una persona así estuviera en la presencia de Dios? Si el rico por solamente no creer en el mensaje de los profetas y por no tener misericordia de Lázaro, se fue al infierno. Entonces el rico se justificaría.
Diría, oye, pero tú mandaste al seno de Abraham a Saúl, que te desobedeció, que cometió tanto pecado y a mí me mandaste al infierno. Vamos a hablar claro, ok. No solamente porque diga Samuel, eso era lo que ella percibió, lo que percibió Saúl, lo que él le dijo a ella que trajera. Ya estaba eso en su concepción y por eso escribió ese nombre ahí, ok. Pero como hemos dicho, quien habla son los demonios. Ya mismo vamos a ver, como dice la Biblia, que el demonio se disfraza. Inclusive la Biblia dice como ángel de luz para engañar. Si se disfraza como un ángel, se puede disfrazar como Samuel o como quien sea, ¿ok? Entonces, en Apocalipsis capítulo 8, versos 10 y 11, también habla de una estrella que cae a la tierra en los juicios de la gran tribulación y contamina todas las aguas. Nosotros sabemos que ellos veían, lo único que caía del cielo en aquella época, según ellos decían, eran las estrellas, eran los meteoritos que caían, que ellos decían que eran estrellas. Pero ninguna estrella puede contaminar todas las aguas, pero nosotros sabemos hoy que hay bombas químicas que si caen en las aguas, la contaminan. Y lo que entendemos ahora por la revelación de la palabra, de la historia, del conocimiento científico, es que en los tiempos de la gran tribulación, van a venir bombas que van a contaminar las aguas y va a morir la gente. Ahí está, la semejanza. Ahí dice estrella, entonces van a decir la gente, oh no, va a caer una estrella y va a contaminar las aguas de todo el mundo. Ok, vamos a entender la Biblia. No podemos ser tan fanáticos y tratar de empujar la doctrina que queremos en base a textos aislados, como he dicho que algunos hacen. No podemos hacer eso, ¿ok? La Biblia no se contradice, ¿ok? Y como dije, y lo voy a citar para que lo veamos, hasta Satanás mismo se disfraza como ángel de luz para engañar. Y lo dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11, en el verso 14. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extrañarse si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está bien claro la Biblia. El mismo Satanás se disfraza como ángel, se puede disfrazar como Samuel, se puede disfrazar como quien sea, con tal de engañar a la gente. Y en Gálatas, capítulo 1, versículo 7, Pablo, hablando de los disfraces de Satanás, mira lo que dice la Biblia. Y es algo bien importante, este es un punto importante. En el capítulo 1, verso 7, hablando de la palabra de Dios, la verdad de Dios, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que hacen estos pseudo teólogos, pervirtiendo el evangelio de Cristo. ¿Ok? Pero mira lo que dice la Biblia. Dice, mas si no nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, no es verdad. Ese disfraz de Satanás con un ángel, no le crean. Eso es lo que dice ahí la Biblia, la palabra de Dios, en palabras sencillas. Si un ángel viene del cielo y te predica otra cosa, si alguien se disfraza con el disfraz de Samuel o de quien sea para tratar de cambiar ya algo que Dios ha establecido y que ha prohibido, sea anatema. No es cierto, no es la palabra de Dios. Ok, ahora vamos a otro punto de los que quería mostrarle de la escritura que estábamos leyendo de Samuel. Dice ahí también, y este es un punto bien importante también, que muchos de estos supuestos eruditos no parece que no leen la Biblia o no lo quieren leer. Anyway, se los voy a recordar por si acaso no lo han leído. Ok, dice la personalidad que dijo primero que iba a estar con él. Ya hemos requete probado que no podía estar con él, y vamos a dar otros textos más que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, para que lo tengas.
Y si lo dice así, él practicó esas obras, no podía heredar el reino de los cielos. Ok. Pero además de eso, la persona le dijo que él iba a morir y sus hijos morirían. Pero esto es falso. Los hijos de Samuel no murieron todos ese día. Y yo se lo pruebo por la palabra de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 14, verso 49, y Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 33, y quiero que busquen bien ese verso, es importante, dice la palabra de Dios que Saúl tenía 4 hijos y que además de eso tenía 2 hijas. Eso fue lo que él tenía. Él tenía 4 hijos y 2 hijas. Alguna gente dice, no, él tenía 3 hijos. Bueno, pues no estudian bien la Biblia. Por eso le digo, busquen Primera de Crónicas, capítulo 8, verso 33, que ahí le va a decir que tenía 4 hijos. El día que murió él, murieron 3 hijos, no murieron 4, ¿ok? Sino que el otro hijo que inclusive se llamaba Isboset, no murió ese día, sino que además de no morir, fue rey sobre Galaad por 2 años más. Y eso está en la Biblia, ahí mismo, más adelante, en Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 8 en adelante. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, ahí está, y lo llevó a Manaram y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, perdóneme la pronunciación de los hebreos, que a mí siempre me trae problema eso. Sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, lo recalca, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Ahí está claro la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa personalidad que supuestamente era Samuel y habló, mintió. Porque no murieron todos los hijos y la persona dijo, tus hijos van a morir. No murieron todos porque el último, no murió y fue inclusive rey. Y pregunto yo, ¿acaso Dios miente? ¿En la presencia de Dios hay mentira? No, la Biblia dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir. Y a la personalidad esta mintió. Satanás sí puede mentir. Los demonios sí pueden mentir. Así que esto fue una mentira de Satanás. Quiere decir que eso que estaba ahí no era Dios, era un demonio disfrazado de Samuel. Ahora, vamos al punto cumbre de esto que quiero enseñar. Y es esto. Atentar contra el templo de Dios es atentar contra el Espíritu de Dios. Ya le he citado la Escritura, ¿verdad? Bien claro, donde dice que el que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nosotros no podemos atentar contra el cuerpo, porque sería atentar contra el templo de Dios, y Dios va a destruir el que atentare contra su cuerpo, en 1 Corintios 3:16. Ok, vamos a analizar un punto, porque esta gente dice, no, Dios perdona todos los pecados, porque Dios perdona todo, y el que se suicida, pues se suicidó, Dios lo perdonó porque Dios perdona todos los pecados. Un momento, como dije primeramente, tiene que arrepentirse y pedir perdón, y después de la muerte ya no puede hacerlo, ¿ok? Eso es claro lo que dice la Biblia. Pero vamos a otro punto. En una ocasión, cuando Jesús libertó y sanó a un hombre que era endemoniado, ciego y mudo, eso está en la Biblia, en Mateo capítulo 12, verso 22 al 32, ahí más o menos.
cuando el Señor lo libertó, porque era un endemoniado, los fariseos dijeron que él echaba a los demonios en el nombre de Satanás, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Jesús le respondió que él echaba fuera a los demonios por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y añadió que estaban blasfemando, o sea, estaban pecando contra el Espíritu Santo, y que, dice la Biblia, y lo voy a citar textualmente, al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahí está. El que peca contra el Espíritu Santo no es perdonado. Aquí en el caso blasfema. Ahora, vamos a otro caso. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 1 al 11, narra la historia de unos cristianos de la primera iglesia que se llamaban Ananías y Zafira. Eran esposos. Vendieron su herencia, su propiedad, y trajeron parte a Pedro y sustrajeron del precio y presentaron solamente una parte a Pedro. Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo usó para revelarle que habían sustraído. Y Pedro le preguntó, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Y ellos dijeron en tanto, mintiendo al Espíritu Santo. Le mintieron. Pero dijo, mira, si esa propiedad era tuya, tú podías hacer lo que tú querías con ella. Inclusive podías decir, mira, nos vamos a quedar con una parte y vamos a dar parte a la iglesia. Y así nos los hacía saber a nosotros y no había problema. Pero ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Tú y tu mujer. Porque primero vino él, después vino ella. ¿Sabe qué pasó? Los dos cayeron muertos inmediatamente por mentirle al Espíritu Santo, por pecar contra el Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y ahí está claramente la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como hemos dicho. Y quiero que veamos otra vez esa escritura en 1 Corintios 6, 19 y en 1 Corintios 3, 17. Vamos a ver esa escritura, muy interesante. 1 Corintios 6, 19, mira lo que dice la Biblia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es del Espíritu Santo. Aquí lo dice bien claro la Biblia, ¿ok? No es tuyo, es del Espíritu Santo. Pero entonces en el 3:17, que lo leímos ya, lo dijimos, pero vamos a repasarlo de nuevo. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, el cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso está claro. No sé por qué la gente no entiende esto. Bueno, es que a veces están tan aferrados a su doctrina que no pueden ver la realidad de la palabra de Dios. Ahí está claro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea, que suicidarse, quitarse la vida, destruir el templo, es como blasfemar el Espíritu Santo. Bueno, quizás hasta peor, ¿verdad? Porque destruimos el templo de Dios y aquí dice la Biblia que Dios lo destruirá a él. Es peor que mentirle al Espíritu Santo. Y si Jesús lo dijo, el que blasfeme no tiene perdón ni en esta vida, ni en este siglo, ni en el venidero, y mató a Ananías y Zafira, ¿qué me dejará el que atentare contra el cuerpo de Dios, que es el templo del Espíritu Santo? La Biblia lo dice aquí claro. El que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. Entonces, no tiene perdón. La persona que se suicida no tiene perdón. ¿Dónde se va a arrepentir? ¿Después de cuándo? Ni en este siglo, ni en el venidero. Se pierde eternamente, aunque sea creyente, aunque haya sido creyente, como pasó con Samuel o como pasó con Sansón. Lo que pasa es que este es un argumento sólido que da la Biblia de que la salvación se puede perder. Y los que creen esa enseñanza saben que se le derrumba la enseñanza.
Porque Samuel era un siervo de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo y pecó, Dios lo desechó, el Espíritu Santo se fue, vino los demonios. Y también el caso de Sansón, que tenía el Espíritu Santo, que Dios lo usó, se suicidó. Y entonces aquí la Biblia dice Ananías y Zafira, que también eran creyentes y pecaron contra el Espíritu Santo y Dios lo mató. Y Demas y otros casos más que enseña la Biblia, que eran creyentes, pero se apartaron y se condenaron. Entonces yo lo que quiero decirte es lo siguiente: no te dejes engañar del diablo. Si tú tienes problemas, busca a Dios, busca ayuda, hay solución, pero no permitas que el enemigo te engañe. Entonces nosotros tenemos que ver que el enemigo quiere destruirte. Y me tocó el corazón, me conmovió el alma cuando oí creyentes que habían escuchado a estos teólogos diciendo tal aberración, que se suicidaron pensando que se iban a salvar. Hasta ministros, predicadores, pastores que se han suicidado. Porque han escrito libros sobre eso, están hablando eso en las redes sociales. Ten cuidado, el enemigo quiere destruirte, no te dejes engañar. Vete a la Biblia, aquí yo te lo he probado bíblicamente, no con argumentos como hacen ellos, flojos, sino con la Biblia en mano. Y te he dado los textos bíblicos para que tú los escudriñes y tú los busques por ti mismo. Creo que he sido claro, la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. No te dejes engañar del enemigo. Y para concluir quiero darte, como te dije, versículos que prohíbe Dios invocar a los muertos, y más aún que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Ok? Lo voy a decir rápido porque no tengo mucho tiempo, pero para que tú lo puedas tener. Primera de Crónicas 10, 13 y 14, ya hemos hablado de eso. Hechos 16, 18, donde dice que los que hablan en la adivinación son espíritus, cuando le pasó a Pablo en Filipos con la muchacha que adivinaba, que era un demonio. Deuteronomio 18, 9 al 12 dice que es abominación a Dios. Levítico 19, 31 dice no os consultéis. Levítico 26 y 27 dice que vendrá juicio. Éxodo 22, 18 dice a la hechicera no dejarás viva. Imagínate hasta eso. En Segunda de Reyes 17, 16, 17 y 18, Israel lo consultó y Dios los castigó. Hechos 13, 7 al 12, Elimas el mago, vino juicio sobre él. Hechos 19, 18 al 16, los que se convertían quemaban los libros, porque era abominación a Dios. Primera de Corintios 10, 20 al 22, a los cristianos dice, no participéis con los demonios. Efesios 5, 11 y 12 dice, no practiquéis, más bien reprenderla. Y 3 versos que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5, 19 al 21. Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 22, 15. Te he dado suficiente prueba bíblica para que puedas entender claramente esta enseñanza. Si después de esta enseñanza tú te dejas engañar, eso es tu problema. Pero no oigas a la gente que no citan la palabra de Dios. Por mejores argumentos o títulos teológicos que crean que tengan, vete a la Biblia. Para eso tienes una Biblia. Recuerda lo que dijo el Señor. En los postreros tiempos, estamos en estos tiempos, en los postreros vendrían engañadores, falsos maestros, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, dijo nada más y nada menos que Jesús. Ahí estamos en estos días. Por eso Dios nos dio una Biblia a cada uno para que escudriñemos. Escudriña la Biblia. No te dejes llevar por lo que la gente diga y por lo que la gente hable, aunque digan, repito, que son teólogos, porque hoy en día conseguir un título teológico es cuestión de que tengas dinero y ellos, después que reciban el dinero y te hacen a dar algunas enseñanzas, te dan el título teológico, ya tú eres un teólogo. Eso no es así. Hay que irnos a la palabra. Hay que ser poderosos en las Escrituras. Háblame con la palabra. Esta es la palabra de Dios que Dios me ha dado para ti. Recíbela en el nombre del Señor. Y este mensaje es importante que tú puedas compartirlo y dárselo a otros más para que no sean engañados, porque estamos en los últimos días.
Gracias por ver la enseñanza, perdonen el tiempo que hemos tomado, pero queríamos traer todo este mensaje porque creo que era muy importante y muy pertinente. Que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.